Hola, pues es para hablar sobre algunas cosas que a mí algún día me ayudaron bastante y quería compartir. Simplemente es una manera de aprendizaje bastante rápida utilizar este medio. Entonces, a las personas que le llegue, creo que va a ser bastante positivo para ellas. Es acerca de las acciones impulsivas. Eh, Eso tiene algo que ver con los pensamientos. Eh, yo no me propongo, por así decirlo, eliminar el pensamiento reflexivo, sino eliminar el bloqueo, tanto en la acción como en el pensamiento. De modo que la respuesta de la mente es siempre una pelota en un arroyo montañés, un pensamiento tras otro sin tibutear. Algo así similar en la práctica psicoanalítica de la asociación libre, que se emplea como técnica para quitar obstáculos al libre curso del pensamiento que surge del inconsciente. Pues esto que he leído es así como decir que el pensamiento no puede encontrar paredes o muros que lo bloqueen. Simplemente todo esto significa que nosotros somos los únicos que nos ponemos esas barreras a veces. Hay veces que permiten frenar ciertos pensamientos impulsivos que a veces son muy positivos, esos pensamientos. Pero el final de todo esto es que si tú has meditado tu pensamiento, es algo que está elaborado y no desemboca en ningún mal fin, ¿no? Entonces, voy a seguir leyendo. Dice que hay una tendencia a confundir el bloqueo, que es un mecanismo de pura obstrucción, con el de meditar una respuesta, pero es fácil percibir la diferencia entre ambas en un proceso de meditación, como es el de sumar una columna de números. Muchas personas ante ciertas combinaciones de números, por ejemplo 8 y 5 o 7 y 6, experimentan una sensación de resistencia que les hace detener el proceso. Como esto siempre es molesto y desconcertante, tendemos también a bloquear el bloqueo. De suerte que ese estado se convierte en una especie de tiroteo oscilatorio característico de un sistema de retroalimentación atascado. La cura más sencilla consiste en sentirse en libertad de bloquear, de manera que no bloqueamos el bloqueo. Cuando nos sentimos en libertad de bloquear, el bloqueo se elimina automáticamente. Es como andar en bicicleta. Cuando uno se siente caer hacia la izquierda, no resiste la caída, es decir, no resiste el bloqueo. Doblando hacia la derecha, se dobla la rueda hacia la izquierda y el equilibrio se restablece. Por esa razón, es como decir que no puede haber, por así decirlo, un pensamiento que se oponga a otro. Simplemente es como una gravedad, ¿no? de pensamientos o de cosas que hacen provocar algo, una energía o una sinergia o una especie de reacción, ¿no? Pero que se trata de quitar ese muro o esa pared para no frenar tus pensamientos, para ser, por así decirlo, libre y ser como, por ejemplo, pues es el aire, ¿no? En la montaña o en el bosque. De manera que al final acabas quitando un montón de bloqueos, acabas siendo simplemente como una reacción, ¿no? Una sinergia con todo. Eso es algo muy positivo. Es algo que te puede servir para ayudar a los demás, te puede servir para curar muchas enfermedades,
te puede servir para curarte de muchas cosas, te puede servir para entender a la gente, te puede servir para entenderte a ti, te puede servir para todo. Pero consiste en practicarlo, y ya no solo practicarlo, sino llevarlo al día a día, ¿no? Porque si tú no lo practicas o si tú no te lo crees, al final acabas como habiendo perdido todo lo que tienes y lo que sabes, ¿no? Pues es lo que quería de explicar y de decirlo. No es pensar que es como un resentimiento hacia el bloqueo, ¿no? Pero en realidad sí, ¿no? Muchas veces pues miras a los lados y ves cosas que quizás te puedan decir algo, ¿no? Y te puedan llamar la atención, o a veces tienes que saber elegir, saber decidir, ¿no? Pues esas pequeñas cosas surgen de tu pensamiento. Y la verdad es que son pensamientos incondicionales, ¿no? Es lo más fácil y es lo más bonito de la vida, el no tener pensamientos incondicionales y ser un poco incondicional, ¿no? Y dejarse un poco llevar por el resto, o simplemente por las cosas que tú crees que te van a hacer bien, ¿no? Entonces todo es como una especie de movimiento, ¿no? Movimiento, pues fácil, que no se opone y que no te pones a él tampoco. Entonces, no sé, creo que esto es algo que, pues, a mí me sirvió de mucho y hoy por hoy, pues, en mi manera de ser y en mi forma de hacer las cosas, pues siempre está, ¿no? Hay muchas más cosas. Aparte de todo esto, pues hay... Pero en realidad el fin y el núcleo es ese, ¿no? El no oponerse como a los pensamientos o a los sentimientos, ¿no? El no bloquear la libertad de expresión, el no bloquearte a ti mismo y en seguir adelante. Y en perseguir eso, que eso es algo que lo ha provocado otra cosa. Porque es así, es una energía o algo que está en equilibrio o en sinergia. Entonces, pues es siempre muy fácil de entender, pero tienes que hacerlo y verlo y saber y hacerlo por ver también y buscarlo. Entonces, nada más que pues que lo aproveches y que lo disfrutes.